Vamos a dar paso ahora a la sección de nutrición. Comer sano y variado es importante y nadie duda de que debemos adecuar la dieta a la actividad física y a nuestra edad. Pues bien, esta semana nos vamos a centrar en las personas mayores. ¿Cómo deben comer? ¿Qué alimentos pueden ser más beneficiosos para los achaques propios de la vejez? Encontramos las primeras respuestas en el siguiente reportaje. Conforme envejecemos, el metabolismo va más lento y el cuerpo tiende a ganar peso. Si a ello le añadimos un estilo de vida más sedentario, aumentamos el riesgo de padecer osteoporosis o enfermedades cardíacas. Hacer ejercicio es una buena forma de proteger la salud, sea a la edad que sea, pero en la vejez también es recomendable disminuir las calorías que se consumen. Eso sí, manteniendo la ingesta de otros nutrientes, es decir, proteínas, vitaminas y minerales. Es normal pues que los ancianos coman menos. Lo que no es tan normal, y por lo tanto señal de alarma, es que los ancianos pierdan peso de manera no intencionada, que las comidas que les gustaban ya casi no las prueben, o que reemplacen alimentos que ahora les dan asco por dulces que desequilibran su dieta. Podrían ser síntomas de lo que se denomina hiporexia, una disminución del apetito que puede derivar en desnutrición. Pues ya estamos acompañados de nuestra experta en nutrición, Eulalia Vidal. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, envejecer es algo natural que nos toca Exacto. a todos, pero yo no sé si a partir de los 60 tenemos que tener o no una dieta especial, más específica. Bueno, la verdad es que como la esperanza de vida, afortunadamente, ¿no?, ha aumentado tanto, 60, 65 años, estamos todos de acuerdo que no somos mayores, ¿no? Somos jóvenes. Exacto. Lo que ocurre es que, claro, fisiológicamente, es decir, nuestro organismo sí que nota estos 60 o 65 años, lo cual hay una serie de cambios. Entonces, cuando a veces me preguntan si realmente tenemos que cambiar la alimentación, no. A ver, la dieta debe seguir evidentemente equilibrada y lo que tienen que hacer es una serie de cambios, que estos cambios son los siguientes, es decir, las personas mayores pues van perdiendo masa muscular y van aumentando masa grasa, lo cual, ¿esto cómo se traduce? Pues se traduce que necesitan menos energía, lo cual lo que deberían hacer si hacen una dieta equilibrada es que sus proporciones sean mucho más pequeñas, es decir, un vaso de leche que antes tenía 250, pues 200, ¿no? Pues un trozo de pescado que tenía 125, pues de 100 gramos, es decir, reducir un poco las raciones para que haya una ingesta menor, porque es que si no, lo que van a hacer es aumentar peso. Esto, claro, número uno. En segundo lugar, hay otro problema, que es el aparato digestivo. Es decir, realmente, aunque 60-65 años, evidentemente estamos en plena actividad, lo que sí que es cierto es que hay alimentos que cuestan más de digerir, lo cual, ¿cómo se traduce en la alimentación? Pues siempre decimos que vigilen los alimentos con mucha grasa. Deberían consumir simplemente el aceite de oliva y disminuir mucho el consumo de grasas, porque cuestan de digerir. Después, por ejemplo, los alimentos proteicos, ¿no? Que las personas mayores, uno de los problemas que tienen es que al tener poco apetito, pues toman el primer plato y el segundo no lo hacen. Claro, pero es que es curioso, acabas de sacar el tema. Con los años perdemos apetito, claro. Y entonces lo de las 5 comidas diarias pues nos sigue sirviendo. Tenemos que ¿sí? hacerlo igual y con más motivo, porque las personas mayores, una de las cosas que afecta muchísimo es cuando hay una bajada de azúcar. Es decir, la bajada de azúcar afecta en la concentración, en la memoria, toda la parte esta cognitiva. Entonces, más motivo para que cada 3 horitas comen alguna cosa. Lo que pasa es que si una persona pues joven probablemente tomará un bocadillo a media mañana, lo que tienen que hacer pues un yogur con unos frutos secos o una fruta, pero sí que deben comer 4 o 5 veces al día. Es decir, a media mañana deben comer alguna cosa y a media tarde también. Entonces los 5 tienen que seguir tomándolo. Claro, es que muchas veces se llega a la cena, no tienen ganas de cenar, la mayoría no lo hacen, otros incluso pues tiran de un yogurcito. Claro. Esto es un gran error. Esto es un gran error, porque mucha gente, primero, la falta de apetito, segundo, que saben que no les hace falta pues tanta energía. Entonces lo que hacen es, durante el día van comiendo mucho, ¿no? Y claro. Cuando llega la noche, yo siempre digo que cuando uno se va a dormir, lo que hace es descansar, pero los órganos siguen funcionando, el corazón tiene que funcionar, el riñón tiene que funcionar, nuestras células se van renovando, entonces falta energía.
acostarse sin cenar tiene varios problemas. El primero es que realmente al no poner energía, lo que hace tu cuerpo es utilizar tus grasas y lo que haces es ponerla en una situación de riesgo. En segundo lugar, esta cena tampoco debería ser a las 11 ni a las 12, tiene que ser sobre las 8:30 y 9 para que haya un proceso de digestión. Tercera, tiene que ser poca cantidad, pero de los 3 elementos que siempre decimos, tiene que haber algo de carbohidratos, es decir, una sopa con pasta, una sopa con un poco de arroz, una verdura con patata, y después no descuidarse la proteína, porque hay mucha gente que toma un yogur y una fruta y no toma nada de proteína, al menos una tortilla, un poco de pescado pues blanco, que es mucho más fácil de digerir, pero deben cenar. Claro, y tenemos que ser conscientes de que, bueno, cambia nuestro organismo, pero no por eso tenemos que cambiar nuestra alimentación. Exacto. Vigilar es decir, con ciertos lo que alimentos. se tiene que hacer es tomar todos los grupos de alimentos, pero por ejemplo, un ejemplo es la leche, ¿no? Personas mayores que te dicen, yo siempre he tomado leche, me ha sentado muy bien, pero ahora parece que no. Es normal, porque fisiológicamente, es decir, el cuerpo lo que va perdiendo es la capacidad de la síntesis de lactasa, que es esta enzima que hace digerir la leche. Pues entonces no tomen leche, pero pueden tomar yogures, que los yogures casi no tienen, lo cual es mucho más fácil de digerir y les sienta muy bien, pero que no la eliminen tampoco los lácteos, porque necesitan calcio. Por ejemplo, en las proteínas, es verdad que mucha gente les cuesta, pues personas muy mayores, que si el bistec pues cuesta de masticar, que si esto ya hago un primer plato y así segundo no lo tomo. No, el segundo debe tomarse la proteína y les hace falta. La proteína falta a todo el mundo, es decir, el sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico es proteína, lo cual no deben eliminarla. Claro. Y es curioso porque también, a medida que nos hacemos mayores, también nos entra la pereza o la vagueza de cocinar, de meternos en fogones. Sí. Es algo que hay que entenderlo como normal. A ver, la verdad es que la pereza es cierta. Hay mucha gente que lo que hace es llegar a casa y abrir la nevera y tomar cualquier cosa, pero hay cosas que se pueden preparar. Por ejemplo, lo que hablábamos de una cena, pues tener puré, por ejemplo, de verduras preparado, lo preparas con patata, entonces ya tenemos nuestras verduras, nuestros carbohidratos, ¿no? Y ahí podemos poner pues un poco de queso o, por ejemplo, un huevo duro rallado. Entonces esto ya es proteína. Entonces, incluso con carne, es decir, o podemos con carne, preparar pollo, el por puré ejemplo, con, y hacerlo sí, pues sí. con el mini pimer, pues lo ponemos y esto es un buen plato. Lo que tenemos que hacer muchas veces, si nos ocurre esto, es dejar alimentos preparados en la nevera, bien conservados, y simplemente calentándolos bien calentados, es una buena manera. Y con respecto a la sed, es decir, porque también lo vamos perdiendo con los años, todo lo perdemos, qué barbaridad. No, mucha gente dice es que no nos hace falta tanto agua, porque claro, pues sí, hace falta esta y más. Lo que pasa que las personas mayores pierden la sensación de sed. Es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos sed, bebemos, que no tendría que ser así, tendríamos que beber agua antes de que nos venga la sed, porque la sed es un mecanismo de decir que ya nos estamos deshidratando. Ya estamos en reserva. Exacto. Entonces las personas mayores pierden esta capacidad, lo cual nunca tienen sed. Y la hidratación en personas mayores es muy, muy, muy importante, lo cual, ¿cómo pueden hidratarse? Pues no solo con agua, hay muchas personas que dicen, es que el agua no me apetece, con infusiones, por ejemplo, o incluso con zumos vegetales, más que fruta, porque con fruta lo que haces es incorporar mucho azúcar. Entonces, los frutos vegetales aportan muchos minerales, muchas vitaminas y les estamos hidratando. Pues Eulalia Vidal, muchísimas gracias, como siempre, por estos consejos. Te Gracias esperamos a vosotros. la semana que viene.